Que el Señor les bendiga, hermanos. Bueno, cuánto me alegro pues que podamos estar acá una vez más en la casa del Señor, que nos hayamos gozado y bendecido su nombre, ¿verdad? Pues gracias al Señor pues me ha permitido en esta oportunidad el poderles compartir algo acerca de lo que siempre a uno nos ha ayudado. Generalmente pues a mí me gusta compartirle de ciertos principios que para mí han marcado siempre mi vida en este camino, ¿verdad? Y antes de comenzar, pues, no sé cuántos vieron la convención, o algunos quizás tuvieron la oportunidad de ir, ¿verdad? Para mí fue de mucha bendición el poder escuchar los mensajes y una palabra en particular que me llamó mucho la atención, como los reverendos le hablaban, ¿verdad? Y una fue de ellas, es que cuando alguien dice, vamos a hablar acerca del tema, y muchos dicen, yo ya sé de qué vamos a hablar, dice. Y en esa ocasión él decía, y si usted ya conoce el principio, ¿por qué no está alabando, glorificando y bendiciendo al nombre de Dios? Lo que nos da a entender, hermanos, que siempre, aunque leamos una y otra vez la palabra de Dios, siempre debemos de maravillarnos lo que hay en ella, porque la palabra de Dios es infinita, no importa cuántas veces nosotros la leamos, podemos leer el mismo versículo, pero por la misericordia de Dios siempre hay algo nuevo que nos habla nuestra vida, algo que nosotros necesitamos. Y en esta ocasión pues me gustaría compartirles acerca sobre el origen del pecado y el principio de la sangre, que como para muchos sabemos, ¿verdad? Y tenemos conocimiento, el pecado es aquello que nos aleja de Dios, y que si nosotros queremos tener comunión con Dios, no podemos estar en armonía con el pecado, porque en su palabra lo dice muy claro y dice que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y si en todo momento nosotros queremos tener una comunión con Él, debemos de primeramente tener la cobertura de sangre en nuestras vidas, porque de lo contrario no pudiéramos tener ningún perdón acerca de lo que nosotros hemos hecho, ¿verdad? Como bien sabemos, el pecado lo heredamos de nuestros padres, y es ahí donde quiero comenzar sobre el origen del pecado, cuando la humanidad en sí lo cometió el hombre, ¿verdad? Pero antes me gustaría darles la definición de lo que es pecado, ¿verdad? Pecado es pensamiento, palabra o acción que en una determinada religión se considera que va en contra de la voluntad de Dios o en los preceptos de esa religión. Y el concepto de la sangre es el fluido de la vida que circula en un animal. Entonces, para que comencemos, me gustaría que empezáramos en el inicio. Me gustaría que me acompañaran en Génesis, capítulo 2, versículo 4 al 7. Amén. Y dice, estos son los orígenes de los cielos, de la tierra, cuando fueron creados, el día que Jehová hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo antes de que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Y entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Amén. Como sabemos, el hombre en realidad, cuando fue su creación, el hombre no fue creado en el huerto del Edén. El hombre fue creado fuera del huerto y fue puesto en el Edén, ¿verdad? Entonces, una vez que fue hecha toda la creación y que el hombre fue formado, me gustaría que leyéramos más adelante en el versículo 15. Y dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase.
Y mandó Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Como bien vemos, al hombre en realidad se le dieron ciertos mandamientos en el huerto, ¿verdad? Para que lo pudiera cumplir. Digamos que no es mucho lo que le había pedido el Señor, a veces nosotros lo podemos ver como poco, ¿verdad? Los cuales fueron que lo guardara, que lo labrase, que comiera y que no comiera. Esos son los 4 mandamientos que le dio al hombre en el Edén. Mas sin embargo, como ya sabemos, la desobediencia que nosotros tenemos, ¿verdad? Por aquello que siempre nos prohíben, siempre tenemos esa tendencia a la elección hacia el mal. Entonces, esa naturaleza ya estaba dentro del hombre desde el momento que fue creado. En el estudio de hombres hace mucho tiempo, cuando el pastor empezó a enseñarnos este tema, nos hablaba acerca de esto, de que el hombre fue tomado de la tierra fuera del Edén, fue creado y fue puesto en el Edén. Y siendo así, él ya tenía cierta corrupción en sí, cuando él había sido puesto. Y en una vez, ya cuando pasó todo esto, ¿verdad? Como todos sabemos, el hombre cometió el pecado de comer el fruto del árbol que el Señor le había dicho que no lo hiciera. Y lo podemos ver en Génesis de 3, del 8 al 11. Vamos a leer un poco varios versículos sobre el Génesis, hermanos, para llegar al principio que a mí me ha marcado bastante y que les quiero dar a conocer con la ayuda del Señor en esta hora. Y dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios lo llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? En un principio el enojo de Dios nunca se hizo ver a primera mano, ¿verdad? Igual en una porción de un libro de Spurgeon, si no mal recuerdo, decía, Dios no esperó a que pasara el día, llegara la noche, para poder buscar al hombre. En su momento Él llegó a la luz del día. Y en lo que se enfocaba más que todo fue en la pregunta, ¿dónde estás tú? Dándole a conocer a Adán, o sea, Adán, te he perdido. ¿Dónde estás tú? Antes eras mi hijo. Antes podía hablar contigo como que fueras mi amigo, mas ahora ya no lo eres. A causa de la desobediencia que habíamos hecho. Y curiosamente, el hombre siempre, ¿verdad? Creyendo de que podemos ocultarle las cosas a Dios y no sabemos que para Dios nada es oculto. Dios ya sabía en ese momento que el hombre le había fallado, que no había escogido por como Él le había mandado, que tenía que hacer las cosas, que tenía que labrar el huerto, que tenía que guardarlo, que tenía que comer de todo fruto. ¿Se imagina? En ningún momento Dios le prohibió al hombre que pudiera comer del árbol de la vida, mas el hombre no lo quiso hacer. El hombre precisamente comió del árbol que le fue prohibido que él comiera. Entonces, más adelante, si me acompañan al versículo, siempre en Génesis 3, al 22 y 23. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Entonces, como les decía, ¿verdad? Ahí mismo lo dice, que cuando él fue sacado del huerto,
fue echado a que él labrara la tierra donde él fue tomado en un inicio. Mas sin embargo, podemos ver que Dios no nos manda al mundo solo así por así. Él siempre tiene el cuidado de todo, de lo de nosotros. Porque a él no le costaba decir, y pongamos un claro ejemplo, nada le costaba a Dios volver a erradicar al hombre y volver a hacer una nueva creación, ¿verdad? Mas sin embargo, Dios tenía un plan perfecto para el hombre, para que todos pudiéramos conocer en sí el árbol de la vida, que representa una sombra figura del Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, me gustaría que regresáramos a Génesis 3:20. Y en Génesis 3:20 dice: y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y es ahí donde quería llegar. En una prédica del pastor Carlos, me marcó bastante cuando él dijo que al hombre se le había enseñado el principio de la sangre desde la creación del mundo. Y la pregunta bien clara, como lo dijo él: ¿de dónde creen que sacaron las pieles que cubrieron al hombre? Tuvo que haber un sacrificio para que el hombre fuera cubierto. Tuvo que haber derramamiento de sangre de un inocente animal para poder cubrir la desnudez que el hombre había ganado. Podemos decir que entonces que el animal en sí proveyó cobertura tanto natural como espiritual para el hombre. Y así sucesivamente, la sangre sigue teniendo un papel muy importante en lo que es en cuanto a la historia de la Biblia, si lo vemos de esa manera, ¿verdad? Cuando el pueblo fue liberado de Egipto, hubo sangre. Cuando Abraham iba dispuesto a sacrificar a Isaac, hubo sangre de por medio también. ¿Y cómo es que ellos entendieron ese principio? ¿Cómo es que fueron enseñados? ¿Y cómo es que Adán y Eva se lo pudieron transmitir a sus hijos? Porque si nos damos cuenta, más adelante en la Biblia, ya lo vamos a leer, ellos tuvieron 2 hijos, ¿verdad? ¿Y cómo es que fueron enseñados sus 2 hijos? Tuvieron que haberles mostrado el principio que habían aprendido de Dios en ese momento. Y me gustaría que nos fuéramos a Génesis 4, del 1 al 5. Y dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Como bien es clara la palabra, podemos ver que Abel había entendido el principio. Abel había comprendido de que el sacrificio de Jehová era darle lo primogénito, lo más hermoso. Sin embargo, Caín prácticamente lo que estaba ofreciendo es lo que él había trabajado, llevando en sí y trayéndoselo a Dios, como dándole a entender: o sea, lo que yo hice, lo que yo he cosechado, esto yo te traigo a ti. Y muchas veces nosotros nos creemos casi como Caín, que a veces creemos que somos nosotros los que estamos haciendo las cosas para Dios. Debemos de entender que Dios nunca cambia su naturaleza, o sea, Él es Dios independientemente de lo que nosotros hagamos. Nunca vamos a poder hacer algo que podemos decir que nos va a acercar más a Dios por nuestros propios méritos. Si en la palabra lo dice que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia.
¿Qué podemos esperar y podemos llenarnos de orgullo, lo podemos llamar así, y poder ponernos en un lugar que no nos corresponde? Sin embargo, es importante que veamos que la sangre en sí cubre al hombre. En cierta manera, perdón, no importa el pecado que nosotros heredamos de nuestros padres. No hay ninguna excusa en la que nosotros podamos decir que estamos siendo excluidos del plan de Dios si nosotros no lo estamos buscando, si nosotros no estamos entrando por el camino correcto que Él nos mostró. Entonces, podemos ver que así como el hombre pecó, no hubo manera en la cual el Señor Jesucristo no pudo cambiar todo eso de lo que había hecho el primer Adán. Y en una porción de un libro de la doctora Hicks, yo leía sobre este principio de la sangre y decía que la sangre del Cordero había sido derramada desde el principio de la tierra y que aun cuando el hombre falló, había sangre de Jesucristo ahí de por medio. Y lo podemos ver, y si me acompañan a Apocalipsis 13:8. Amén. Y dice, y adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces la sangre de Cristo ya estaba para el hombre desde antes, ¿verdad? ¿Para qué nos sirve la sangre? La sangre nos sirve para la limpieza del pecado, nos sirve para crecimiento espiritual y nos sirve también para escribir la ley moral de Dios en el corazón del hombre. Y en sí podemos encontrar muchos principios en cuanto a la sangre. Y como les había hecho mención en un libro de la autora, relaciona bastante. Cuando el hombre fue creado con 3 almas. Espero decir bien los nombres. Es Nedeiba, Neshama y Nefesh. El alma Nedeiba es el alma racional y pensante. El alma Neshama es el alma del aliento y inspiración. Y ahí menciona sobre el alma Neshama, cuando Dios sopló sobre el hombre, lo que estaba haciendo era su aliento, su alma Neshama estaba haciendo, es lo que él estaba soplando, perdón. Y el alma Nefesh es la que está en el alma terrestre. El alma Nefesh vive en el cuerpo, el alma Neshama vive en el espíritu y el alma de Deiva vive en la voluntad. ¿Por qué hacemos mención acerca de las almas, verdad? Y tienen que ver mucho, créanme, sobre la sangre. Están bien relacionadas las 3. Porque desde un principio, el hombre nunca fue enseñado sobre la sangre, le podemos decir. El hombre fue enseñado ya casi sobre la sangre, fue después de Noé. Fue donde el hombre comprendió en sí que la sangre, como les dije, el significado es el fluido vital en un animal. Me gustaría que fuéramos a Génesis 9:4. Y dice, pero carne con su vida, que es su sangre, no comerás. En pocas palabras, el hombre fue restringido a poder faltar, digamos, contra la sangre, a corromperla, a contaminarla, a destruirla. El hombre en sí no podía ya contaminar, como les dije.
Entonces, habla en el libro de Ezequiel 18:4, habla de que Dios sobre las almas, y se los leo, y dice: he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así la alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Entonces, por sí podríamos decir que el alma nefesh se le fue prohibido pecar en contra de Dios, porque en ella es el depósito de barro, dice en el libro de la doctora, donde circula el fluido vital, la sangre. Entonces, si el hombre ya fue enseñado e instruido sobre la sangre, ¿por qué nosotros no podemos también aprender de eso? ¿Qué es la diferencia de las enseñanzas que dieron en aquel tiempo que no las podemos aplicar en el día de ahora? Si bien sabemos que en el Antiguo Testamento el tabernáculo era una sombra, figura del Señor Jesucristo, entonces no podemos menospreciar la sangre que fue derramada por el Cordero, porque en el libro, y eso se los quiero leer textualmente, porque sí, así lo escribí, en el libro de la doctora habla acerca de la sangre y mucho sobre la sangre de Jesucristo, y menciona lo siguiente, y se los leo: los sacrificios de los animales con su sangre no quitaron el pecado, solamente lo cubrieron hasta que el Señor Jesucristo apareció, quitando el pecado de una vez por todas. Entonces, los sacrificios que en el antiguo tiempo estaban haciendo, digamos, los israelitas, porque en cierto momento ya para ellos ya fue algo como un rito, ya era monótono. Vamos a presentar un sacrificio a Jehová, ya ni se preocupaban por presentarle algo, lo mejor de ellos, sino que cualquier animal ya era suficiente, simplemente para poder conseguir el perdón de Dios, digámoslo así. Sin embargo, cuando ya vemos que viene ya el Señor Jesucristo, todo cambia. Nosotros como cristianos no podemos pisotear esa sangre, no podemos menospreciarla. Debemos entender que la sangre que Él derramó en la cruz es más que suficiente para que pueda cubrir cualquier pecado. No importa el pecado que hemos cometido o que nosotros tenemos. No importa, porque si se dan cuenta, Él fue azotado, fue golpeado, fue apuñalado. ¿Qué más? Fue clavado. O sea, Él brotó sangre de su cabeza, y eso ya nos lo ha mencionado el pastor. Brotó de sus manos, de sus pies, de sus costados, de sus lomos. ¿De dónde creen que no va a haber suficiente sangre para creer que no va a haber perdón para nosotros? Si bien sabemos que la sangre es lo único que nos puede acercar a Dios, y que la cobertura que da la sangre hacia nosotros es la cobertura que perdió el hombre. Porque en el antiguo tiempo, cuando Adán, se imagina, Dios llegaba, caminaba cerca de Adán, nunca se murió, nunca fue consumido por su presencia, porque había una cobertura divina. Mas sin embargo, ahora, cuando nosotros tenemos ya la cobertura y hemos clamado esa sangre sobre nosotros, Dios no mira lo que nosotros estamos haciendo. Dios lo que está viendo es la sangre de su Hijo sobre nosotros, y por medio de eso nosotros alcanzamos la reconciliación. Por medio de eso nosotros no somos consumidos por su presencia. Pero para eso nosotros también debemos de tener una comunión, y podemos de decir que debemos aborrecer el pecado así como Él lo hace. Porque no podemos estar en comunión con Dios y con el pecado a la misma vez. Como nos dicen nuestros pastores, no podemos tener un pie aquí y el otro aquí y poder decir que vamos creciendo espiritualmente. ¿Y por qué les menciono que la sangre es importante para crecer? Recuérdense de que en el modelo del tabernáculo es un modelo de crecimiento que nosotros tenemos. Y desde el principio tiene que haber sangre. Y no precisamente la sangre que nosotros derramamos, sino la que ya fue derramada por nosotros. A esa sangre es la que nosotros tenemos que siempre abocarnos. A esa sangre tenemos que correr nosotros, a pedir siempre esa cobertura, para que en ningún momento nos llegue a hacer falta. En ningún momento podamos decir, no hay suficiente sangre para que Dios me pueda perdonar a mí. La sangre es más que suficiente, o sea, no podemos tenerla de menos
y poder decir que no alcanza. ¿Ustedes no creen que Dios no pensó en cada uno de nosotros desde el momento que hizo el mundo? Ustedes no piensan de que así como hay sangre para nosotros, hay sangre para los prójimos que están afuera. Y que nosotros como cristianos en su momento no podemos hacer acepción de personas y poder decir que ellos no merecen el perdón que nosotros hemos alcanzado. Porque cuando Dios vino aquí, Dios vino a mostrarnos su amor, Dios vino a mostrarnos su compasión, Dios vino a redimirnos, a reconciliarnos. Y tuvo que morir Él principalmente para poderlo hacer. Y debemos de acordarnos siempre, porque eso es lo que el pastor nos dice, el pecado del cristiano es que olvidamos. Y no debemos olvidar lo que el Señor hizo por nosotros en esa cruz. O sea, podemos decirlo que día a día para nosotros debemos de levantarnos y recordar, Señor, tú moriste por mí en esa cruz. Gracias te doy en este día porque es gracias a ti que yo me puedo levantar, es gracias a ti que yo he sido perdonado, Señor. Es gracias a ti y a esa cobertura que tú me das que yo conozco la verdad y que yo sé o que podemos decir que ya sabemos que podemos volver al Padre si nosotros seguimos creciendo juntamente con Él a la estatura que tenemos que llegar, ¿verdad? Entonces, siempre debemos clamar la sangre. Nunca debemos de dejarla a un lado. En todo paso que nosotros damos, la sangre siempre va con nosotros. La sangre es esa cobertura que nunca nos va a dejar. Porque hasta que nosotros alcancemos o lleguemos a la meta y forjemos, digámoslo así, o tejamos nuestras vestiduras, no vamos a poder vivir sin la sangre, no vamos a poder alcanzar nunca, no vamos a poder dar ni siquiera un paso hacia adelante, si no es que la sangre esté de por medio entre Dios y nosotros. Y ya para terminar, hermanos, perdón, el mensaje era un poco corto, ¿verdad? Pero me gustaría que nos fuéramos a Gálatas 2:20. Amén. Y aquí es el apóstol Pablo el que está haciendo referencia en este versículo, ¿verdad? Que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, lo que ahora yo vivo en esta carne, en este mundo, lo voy a vivir en la fe del Hijo de Dios. Debo de aprender a morir en la cruz también, así como lo hizo el Señor. Debo cada día estar clavando aquello que me aleja del Señor. Martillar esos clavos que fueron traspasados a sus manos. Clavarla juntamente con Él. Porque ahí mismo lo dice la palabra, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Se imaginan cuán hermoso puede ser el poder decir yo todos los días, Señor, gracias porque permitiste ser crucificado contigo en este día? Y que puedo entregarte todo aquello que a ti no te agrada. Y que gracias a esa sangre que tú derramaste en esa cruz, yo sé que he alcanzado el perdón que tú me diste. Debemos siempre tener presente y no olvidar, como les dije en su momento, no olvidar jamás que Dios ya murió por nosotros. Que esa sangre que fue derramada en ese tiempo, esa sangre aún sigue dando vida en este tiempo. Esta sangre aún sigue perdonando pecados. Esa sangre nos sigue dando vida a nosotros siempre. Y que por eso nosotros ahora tenemos una nueva forma de vivir, una nueva forma de pensar. Porque todos creo que pensamos de una manera diferente, ¿verdad? Todos pensamos de que estamos siendo merecedores, caminando juntamente con Cristo para llegar a la meta y poder estar juntamente con Él. Entonces, hermano, en esta hora es lo que les quería compartir sobre la sangre del Señor.
Me gustaría que se pusieran de pie y que oráramos.